comenzamos la unidad número 10 del día número 1. Lo espiritual domina lo material. Corresponde a esta unidad 10, que es viviendo en el espíritu. Y la meditación bíblica del día de hoy está en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 45 al 49. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a ir lento para ir haciendo algunas aclaraciones acá en los textos, porque lo que quiero es llevar la idea en el nombre de Jesús de lo que realmente es entender el concepto de lo espiritual y cómo domina lo material. Dice así la palabra: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Fíjese usted, acá la palabra dice alma viviente. Alma viviente es una alma que posee vida. Ese es el primer hombre, ¿verdad? Pero el último, el postrer Adán, lo llama espíritu vivificante. O sea, un espíritu que da vida, que siempre va a estar manando la vida, ¿ves? Y dice, más lo espiritual no es lo primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, ¿ves? Terrenal. Y acá este primer hombre es el hombre biológico, es el hombre natural, el hombre que nace, crece, se reproduce y muere. Bueno, este es el primer hombre, Adán, el primer hombre, ¿verdad? Que es biológico, de la palabra bios. ¿Ves? El segundo hombre, que es el Señor, viene de la palabra zoe, que es vida eterna. Bio es vida natural en el griego y zoe es vida eterna. Acá en el griego se hace una clara demarcación, pues, de las dos vidas. ¿Ves? Y dice que el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. En el 48 dice, ¿cuál es el terrenal? ¿Cómo se llama? Adán, ¿verdad? Tales también los terrenales, los que descienden de Adán, ¿verdad? ¿Y el cual es celestial? Cristo. Tales también los celestiales. ¿Sí? Así como todos hemos traído la imagen del terrenal, que es Adán, traeremos también la imagen del celestial, que es Cristo. Así que es un proceso. Venimos en la vida carnal, el bio, pero hay un encuentro con Dios que tenemos. Hay un encuentro con lo espiritual. Hay una transformación a través de nuestro Señor Jesucristo. O sea que aun cuando vivimos en la carne ya no vamos a militar más en la carne. Pero qué interesante como lo pone el apóstol Pablo, porque uno puede ver allí en magnitud, pues, lo que sucede con nosotros. Viene primero lo animal, la parte carnal, pero luego se transforma en parte que es espiritual, ese soplo de vida, así como el hálito de vida allá, viene el Espíritu Santo a nosotros también y transforma esa alma que era bios, que esa alma que era biológica, es transformada en un alma diferente, en un alma que es de Dios, viene de Cristo, ¿ve? Un espíritu vivificante que viene del Señor, ¿verdad? Y nos vivifica y nos da nueva vida. Por eso es interesante ver que sí, que aun cuando venimos de lo natural, tenemos un propósito en las manos de Dios hacia lo espiritual. Ahora bien, el versículo para memorizar está en Juan, capítulo 6, versículo 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Este es nuestro Señor Jesucristo, el postrer Adán, el espíritu vivificante, diciendo y confirmando, pues, que el espíritu es el que da vida, y que la carne para nada aprovecha, y que las palabras que él habla son espíritu
y son vida. ¿Por qué? Porque Él es espíritu vivificante. El nombre de Cristo para hoy, un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:19. Como subtítulo, lo espiritual domina lo material. La preocupación del hombre, ¿verdad? La preocupación principal del hombre en la vida no debiera ser la adquisición de oro, famas ni posesiones materiales. No debiera ser la ejecución de proezas físicas, ni la fortaleza intelectual, sino que su meta, la más elevada en esta vida, debe ser el desarrollo de un carácter similar al de Cristo. Ya que entre las metas, generalmente el hombre tiene metas materiales. Siempre el hombre está en mente con las metas materiales. Sin embargo, acá dice que debería ser, la meta ideal debería ser el desarrollo de un carácter similar al de Cristo. Entendiendo, claro, cuando hablamos de carácter, ¿verdad?, que son el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una persona, en este caso de Jesús, ¿verdad?, que se distingue por su modo de ser u obrar de las demás. Acá entonces nos está aclarando, acá el escritor nos está diciendo pues que sería interesante mirar a través de ese crisol y ver pues que es más importante para nuestra vida desarrollar un carácter como el de Cristo, un carácter que nos distinga pues del común denominador. Una pregunta, ¿alguna vez ha concentrado su atención en el mundo material para alcanzar el éxito? Yo creo que casi todos, ¿verdad?, hemos concentrado esto, ¿verdad?, bien sea para ser rico o para disfrutar de placer. La gran mayoría de las personas les llama más la atención el mundo material en el cual vivimos, en su gran mayoría. El mundo nos exige que nos vistamos de cierta manera o que causemos determinada impresión, nos gusten ciertas cosas y nos asociemos con determinadas personas a fin de lograr tal vez un estatus o posición aquí en la tierra. Eso es lo que busca generalmente la gente, un estatus, una posición, cómo vestirme, me visto de tal marca, me pongo tal marca, me estilizo. Sin embargo, Jesús dijo lo siguiente: vosotros sois de este mundo, le decía pues allá cuando él estuvo acá en tiempo pasado, ¿verdad?, aunque él está con nosotros todavía. Él le decía que a esta gente, pues a los judíos, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Jesús marcó una separación puntual en esto, allá en Juan capítulo 8, versículo 23. El sistema del mundo, hermano, tiene controles con los cuales Satanás manipula. Y manipula a las personas del mundo para lograr sus propios fines. ¿Y qué es manipular? Manipular es intervenir con medios hábiles y a veces con astucia y maña, con distorsión de la verdad o la justicia, al servicio de intereses particulares. O sea que Satanás va a usar, en el mundo, el cosmos. La palabra mundo significa, en el griego se llama cosmos, pues se escribe cosmos, y es la esfera donde se mueve Satanás. El mundo yace bajo el poder del maligno. Allí se mueve Satanás y él tiene sus controles. Él tiene ya, mire, la internet es un control de Satanás. Y aun cuando ahí también podemos conseguir para el Señor, vemos cómo se mueven las manipulaciones. Lo podemos ver en estos últimos tiempos, cuando usted se mete en las redes sociales y se pone a escuchar noticias, usted va a escuchar medias verdades y medias mentiras. Y esa es una manipulación con astucia, con maña, con distorsión de la verdad o la justicia, que va a servir a intereses particulares de determinado partido, de determinada élite. Pero cuando nosotros
nos concentramos en los propósitos del Señor, nos apartamos de los propósitos del mundo y nos concentramos en los propósitos de Cristo, ya no somos de este mundo. Mientras estemos concentrados en esto, en los propósitos que se mueven de las manipulaciones de Satanás, somos del mundo, pertenecemos al mundo. Así que hemos visto que uno de los propósitos de Dios al venir a la tierra fue ese, enseñarnos a llevar una vida verdaderamente humana conforme a los propósitos del Señor, a los propósitos de Dios. Ese es un proceso. Hemos vivido una vida en el bios, una vida carnal, una vida, pero no es nuestra verdadera vida. Nuestra verdadera vida no lo demarcan las riquezas. Nuestra verdadera vida no lo va a demarcar lo material. Y aunque es necesario para subsistir en algunas cosas, más importante es lo espiritual. Porque como vamos a ver más adelante, lo espiritual va a tener dominio puntual sobre lo material. Y esta es la razón por la cual Jesús vino a la tierra y se hizo carne. Por eso usted está tratando de imitar la naturaleza perfecta del Señor, la que usted ha visto en Jesús. Y es más importante de todos los aspectos del género humano que su naturaleza espiritual esté conforme al propósito de Dios. Es muy importante conformar. Cuando dice allá en Romanos 12:2 que no os conforméis al mundo, pues al sistema del mundo, ¿verdad? Jesús vino para conformarnos al sistema de Dios, a como Dios quiere. Y esta es una lucha que tenemos. En Gálatas dice que hay una lucha. En Efesios también dice que tenemos una lucha contra carne y contra sangre, contra principados. O sea que hay una lucha del bien y el mal, así no lo queramos aceptar o entender. Y Jesús nos da un ejemplo de lo que es la clase de vida espiritual. Jesús siempre recalcó lo espiritual sobre lo material, siempre. Jesús no tenía nada que ver con el sistema de este mundo. Yo quiero hablar, cuando yo hablo del sistema, es todo lo que está ordenado acá en la tierra, ¿verdad? Todo lo que está ordenado en la tierra que nos lleva a mover siempre hacia la parte oscura. Como usted puede ver, todo lo que usted ve acá en la tierra está ideada con un doble interés y con una intención ya propuesta. Por donde usted se meta, si usted lo analiza, si usted medita detenidamente eso, usted se va a dar cuenta que va a buscar siempre al hombre desviarlo y llevarlo a un nivel de lo material, en todo. En todo, ya todo está preparado, inclusive los trabajos, las cuestiones de meritocracia, todo eso ya lleva un concepto donde el hombre por el hombre. No como un hombre objeto de una bendición, sino como un hombre sujeto pues, a hacer cosas. Ya viene sujetado a ciertos parámetros. Si tú no haces esto, pues no llegas a esto. En otras palabras, se nos ha enseñado que nosotros debemos hacer primero para hacer, pero la palabra de Dios nos dice que debemos ser primero para hacer. Es todo lo contrario. Y eso es lo que Dios quiere, hacer en cada uno de nosotros para que realmente nosotros seamos, que permitamos a Dios que Él haga primero en nosotros, para nosotros poder ser. Y no nosotros hacer como para Dios para ser. Nosotros no tenemos esa capacidad. Así, fíjense, acá nuestro Señor dice, como le dijo a los judíos, yo no soy de este mundo. ¿Ve? Los discípulos inclusive en una oportunidad le escucharon decir al Señor, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Les dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo, Juan 8:36. Jesús adiestró también a sus discípulos que al final del tiempo en la tierra les dijo, no son de este mundo, como tampoco yo soy de este mundo. Juan 17:6. Qué bueno que el Señor nos pudiera decir eso, ¿verdad? Que pudiera haber eso, hacer
esa marca en nosotros. El mundo está en contra de los propósitos espirituales de Dios. Y cuando hablamos del mundo, estamos hablando del cosmos. Generalmente, en su gran mayoría, el mundo, el cosmos, la esfera donde se mueve Satanás, va a ir en contra de lo que Dios quiere formar a nivel espiritual. Va a tratar de minimizar lo espiritual. Va a tratar de no darle la relevancia que tiene lo espiritual. Y ya vamos a ir viendo algunas cosas. ¿En qué se nos insta la parte material? En que nosotros somos el objeto para hacer la riqueza, que nosotros podemos y tenemos poder para hacer riqueza, para hacer grandes cosas. Eso es lo que busca el ser humano. El ser humano busca una posición, un estatus, el ser humano busca formar empresas, compañías, busca hacer, y en eso se la pasa toda la vida y se olvida de vivir una vida que le agrada a Dios. Eso tristemente, pero como ya se ha hecho una costumbre en su gran mayoría, pues, y como están acostumbrados a ver eso, o estamos acostumbrados a ver eso, nos parece que es normal, pero no es así. No es así. El Señor tiene otro concepto y Él acá lo va a estar demostrando. Fíjense esto, lo siguiente que dice acá. Jesús dijo en Mateo 6:21 lo siguiente: porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces aquí hay algo interesante. O sea que de acuerdo a lo que nosotros creamos que tiene valor alguno, allí va a estar nuestro tesoro, nuestro corazón. Y cuando acá se habla de corazón, en el antiguo koiné, el griego koiné, describe a corazón como intelecto. ¿Qué quiere decir esto? Que donde esté mi corazón va a estar mi mente. Ejemplo, usted le gusta a una persona en donde donde está, la considera como una persona agradable, de mucha importancia para usted, pues ese es su tesoro. Allí va a estar pensando su mente, así el dinero, así la ropa, así el vehículo, así muchas cosas. Ahora bien, entonces, ¿cómo debo vivir? ¿Como el mundo? ¿Debo vivir como lo marca la pauta en el mundo, concentrado en lo material? ¿O debo vivir como Cristo, concentrado en lo espiritual? Y este es algo tremendo, porque venimos de lo conocido, pero ahora vamos a lo no conocido. Tenemos por experiencia propia, por costumbre, por tradición, sabemos cómo es este mundo acá arriba, ¿verdad? Y sabemos cómo se vive y podemos decir, esto no es fácil, pero conocemos muy poco de las cosas espirituales, ¿verdad? Sin embargo, esta pregunta nos motiva ahora a nosotros a examinar nuestro corazón, a examinar nuestro pensamiento al respecto, porque somos pensamiento en acción. La palabra es clara cuando dice allá en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento, ¿verdad? En su corazón, tal es él. O sea que según lo que tú pienses, según lo que tengas en tu corazón, eso es lo que eres. Tú no eres lo que dice ni lo que aparenta. Tú eres lo que está en tu corazón. Entonces aquí hay que hilar fino, que pudiera uno decir, no, yo sí creo en Dios, yo soy cristiano, y pudiera estar viviendo en otro sistema que no es el mundo, en otro sistema que es el mundo. Pudiéramos estar alabando con nuestra boca a Dios, pero pudiéramos estar caminando en un sistema que, como ya es costumbre, no nos damos cuenta. Ahora bien, Jesús vivió su vida perfectamente en el reino espiritual. Y cuando hablo de esta palabra perfectamente, ¿verdad? Tal vez no se entienda muy claro. Mejor sería utilizar, Jesús vivió completamente en el reino espiritual. Eso significa la palabra perfecto, completo, que no le falta nada. Bueno, Jesús no le faltó nada, Él vivió
enteramente en ese mundo que le estoy hablando, en el mundo espiritual. Y es allí que él hizo su obra, sabiendo que lo espiritual tiene dominio sobre lo material. Esto es bueno descubrirlo. Cómo lo espiritual tiene dominio sobre lo material. Es más, algunos de nosotros que estamos acá lo hemos experimentado, solo que todavía no se nos ha abierto los ojos a esa revelación. Pero muchos o algunos de acá están viviendo esto de que lo espiritual tiene dominio sobre lo material. Y yo le pregunto esta tarde, ¿sabía usted eso? ¿Sabe usted que lo material obedece a lo espiritual? Por ejemplo, el ser interior de Jesús irradiaba un poder que afectaba a todas las personas y las cosas. A donde él se acercaba, irradiaba ese poder. Jesús podía invocar y usar fuerzas espirituales tremendamente. Por ejemplo, tenemos un ejemplo allí cuando calmó la tempestad. Lo espiritual tuvo dominio sobre lo físico. Allá en Marcos 4, 36 al 41, dice de la siguiente manera: y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Este era Jesús en la barca con los discípulos, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, Jesús. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Como no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Había algo en Jesús, había un poder, una energía interna sobrenatural que hacía que la misma naturaleza le obedeciese. Tremendo, ¿verdad? Esto es tremendo. ¿De dónde salía ese poder? ¿De dónde venía ese poder tan grande? Y no solamente esto, sino que en todo lo que se movió Jesús siempre dio testimonio de ese poder. Quiero leerle Mateo 15, 14. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. ¿Cuántos tenían? 5 panes y 2 peces. Y él le dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y dice acá: y comieron todos y se saciaron. O sea que comieron, el que repitió, repitió. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Qué pasó allí, hermano? Lo espiritual. ¿Qué pasó con esos 5 peces y esos 2 pancitos? Ahora, saquen esta cuenta, ¿no? O sea, pónganse a pensar y saquen esta cuenta. Cuando nos reunimos acá, por ejemplo, en diciembre, que celebramos al fin de año y esto, ¿cuánto trabajo dio para dar de comer a 32 mesas? Que 32 mesas multiplicado por 4 eran como 150 personas. Pero aquí estamos hablando de 5,000. ¿Cómo hizo Jesús para que eso se transformara? De tal manera, y fíjense, a mí me gusta especular. Dicen que sobraron 12 cestas. Yo me imagino que no tendrían 50 cestas, 100 cestas allí, porque estaban por allí.
Entonces yo me imagino que de la misma cesta de los pececillos, ¿verdad? Y de los panecillos, cuando sacaban para uno a repartir, eso volvía a subir, y subía, y subía, y subía. Bueno, ¿cómo se lo imagina usted? Yo no me lo logro imaginar de otra manera. Así como, ¿se acuerda cuando el profeta Elías estuvo en la casa de la viuda de Sarepta? Que mientras llenaba, y cuando dice se llenó, ahí cesó. Bueno, ese es el poder grande de Dios, ¿ve? Y cuando usted pone activado eso empieza a ocurrir. Pero hay requisitos que Dios pide. O sea, ¿a quién no le gustaría tener el poder que tenía Jesús? Wow. Pero ¿a quién le gustaría formar el carácter de Jesús en su vida? Ahí está el detalle, ¿verdad? Porque para poder tener ese poder interior de Jesús, hay que ser como Jesús. Y ahí es donde Dios quiere y dice que es más importante. Si nosotros queremos ver milagros sobrenaturales, pues tenemos que ser como fue nuestro Señor Jesús. Y es tremendo esto, hermano, porque alimentar a 5,000 personas, las energías espirituales actuaron tremendamente sobre la materia física, que eran los peces y los panes. No solamente sobre eso, también actuó sobre las enfermedades y todo tipo de dolencias físicas cedían ante la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por donde quiera que Él iba, el mundo material era conmovido y transformado por lo espiritual. Por eso lo seguían miles de gente. Jesús nunca dijo, ni dio a entender que la materia fuera mala. O sea, nada es malo. El dinero no es malo, la comida no es mala. La materia no es mala, el bloque no es malo. No. Él disfrutó de algunos aspectos del mundo material. Bendijo la vida humana material. Pero Jesucristo sí hizo esto, subyugó lo material a lo espiritual. O sea, que lo material no importara más que lo espiritual. Le daba el uso correcto. Bueno, aquí está este pan, bueno, gloria a Dios, lo subyugó. Lo llevó al punto de que produjese más y que sirviera para un bien común. ¿Ve? Para el bien que dentro del Señor. Entonces, esto es tremendo porque lo mejor de lo material que usted encuentre en todo su esplendor va a ser cuando usted utiliza eso o sirve para los propósitos espirituales. Cuando usted empieza a trabajar en el reino, usted no se ha dado cuenta, y de lo que yo le vengo hablando más atrás, que lo hemos experimentado, no lo sabemos. A veces llegamos a los pies de Cristo y vivimos una vida que venimos un poco problemado a nivel material. Pero llegamos a la casa del Señor y el Señor empieza a tratar con nosotros. Y antes veníamos como que nos falta esto y andábamos detrás de esas cosas. Hasta que un día el Señor trató con nosotros y empezamos a descansar sobre eso, ¿verdad? Y empezamos a entender que el que da la provisión es el Señor. No por eso no me voy a quedar sin trabajar, no, sino que simplemente ya no va a ser mi prioridad lo material, sino lo espiritual. Y en lo que comienza a cambiar eso en nuestra vida, empieza a venir la provisión a tu casa. Y yo estoy seguro que acá muchos lo han experimentado. Otros viven todavía en lo material queriendo estar en lo espiritual. Y aquí es la diferencia. Ahora, yo pregunto esta tarde, en su vida, ¿qué cree usted que sea lo más importante? ¿Lo espiritual o lo material? ¿Cuál cree usted realmente? Porque aquí habría que definir quién domina a quién. ¿Quién está por encima de lo otro? Porque si no estamos experimentando lo espiritual sobre lo material, algo está pasando con nosotros, algo está sucediendo con nosotros, algo está pasando con nuestro entendimiento, algo está pasando con la revelación. Y tenemos que descubrir esto, porque Jesús siempre recalcó lo espiritual sobre lo material y demostró que lo material domina lo espiritual. O sea, lo material domina lo espiritual. ¿Cómo es nuestra oración cuando vamos a pedir a Dios?
Creemos que lo que decimos con nuestra boca va a obtener resultados. Cuando usted empieza a entender que si realmente lo espiritual puede sobre lo material, usted va a empezar a ver la provisión de Dios salir sola. Jesús no tenía nada, ni siquiera dónde recostar su cabeza, pero cuando Jesús abría la boca, ay, agárrese los pantalones, ¿verdad? Así que lo más importante de todo, y aquí esto es focal, es la influencia del Espíritu en relación con Dios y con los demás. Ese Espíritu vivificante que va a estar en ti, morando, que va a producir esa energía, ¿verdad?, poderosa para llamar las cosas que no son como que son y que se hagan. Y esta influencia espiritual, pues, va a afectar a todas las personas que estén para bien o para mal, dependiendo de qué espíritu tenga usted dentro. Si tiene un espíritu de ira o tiene un espíritu de amor. Jesús fue sensible al espíritu de las personas al responderle más a sus espíritus que a sus palabras o a sus hechos. Esto es tremendo, ¿no? Depende con lo que haya dentro de nosotros, pues eso va a producir para bien o para mal. Si usted tiene un espíritu que todo el tiempo está mal hablando, ¿verdad? Si usted dice que está mal o que no le sirve, y si usted dice que y usted no es agradecido y usted no le da la gloria a Dios, pues eso lo que va a producir es todo lo contrario, porque está hablando con lo que su alma viviente, no está hablando con el espíritu vivificante, el que transforma todas las cosas. Entonces hay que tener un corazón agradecido, pues. Es interesante lo que Jesús nos enseña. Expresión de la importancia de lo espiritual. Bueno, los que deseemos la mente de Cristo, los que tengamos ese deseo de ser realmente cambiados en nuestra mente, que haya esa metanoia, ese cambio en nuestra mente, vamos a tener que estar dispuestos a expresar de forma perceptible nuestra convicción de que lo espiritual es más importante que lo material. Uno tiene que estar convencido. Yo le voy a poner este ejemplo que se me viene, un ejemplo sencillo. Usted no tiene pasaje, pero usted salió a pie porque tenía que hacer una diligencia. Póngase que salió aquí y tiene que hacer la diligencia como a 6 kilómetros hacia la avenida Bolívar. Y está el sol inclemente. Y usted si sale de aquí y usted va en lo material, pues usted va a decir, ese sol sí está inclemente. ¡Wow! ¡Qué calor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! Y va en una continua queja, en una continua, mejor me detengo aquí un rato. Yo como que me devuelvo. Pero si usted va con otro pensamiento, usted dice, gloria a Dios, Señor. Yo sé que tú me vas a enviar la cola. Yo sé que alguien va a venir, tú vas a enviar un ángel. Y prueben para que usted vea. Solamente yo le pongo esto como prueba, cuando un día tengan eso. Entonces, cuando eso ustedes lo empiecen a ver, ustedes se van a dar cuenta que no hay meta, no hay algo que tranque la meta en una mente espiritual. Porque siempre va a estar usted sobre lo que domina lo material, lo que transforma lo material. Esto se hizo de lo que no existía. Aquí está. Y en realidad eso es lo que ha venido sucediendo en la vida de algunas personas acá que han creído esperanza contra esperanza, que han creído que no se podía cambiar, que han creído que no podía haber un cambio significativo en sus vidas, que le dan más crédito a lo que están viendo sus ojos que a lo que Dios puede hacer en un momento determinado. Y si lo aplicamos en todos los aspectos de nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta de que es así. Hemos visto gente que le han dado diagnóstico de muerte,
que no vivirían 2 años, pero ellos le creyeron más a Dios y han pasado 20 años, se murió el doctor y todavía está vivo la persona. Entonces hay cosas que tenemos que entender, que si deseamos tener este tipo de mente, la de Cristo, tendremos que estar dispuestos a expresar de forma perceptible. ¿Cómo es eso? Bueno, que todo el mundo sepa. ¿Y cómo llama muchas veces a la gente así? Fanático. Pero no es fanático, hermano. Hay cosas que ocurren que sorprenden. Hace muchos años, que yo recuerdo, estaban mis hijos allí, estaban pequeñitos, y yo no tenía nada, querían ir al río y yo no tenía para la gasolina en ese momento, pues tenía nada más para dar una vuelta y más nada, pero de gasolina de regreso no. Y recuerdo que Marco me dice, papá, llévanos para el río. Yo le dije, tranquilo hijo, que ahorita lo voy a llevar. Vamos a esperar que venga un señor que va a venir, que me va a pedir una carrera, yo le hago la carrera, le cobramos y nos vamos para el río. Y me dijo una persona que está ahí, tú sí eres iluso. Está bien, yo soy iluso, no hay problema. Al rato, buenas, sí, aquí el señor Silvino, sí. Mira que necesito que me haga una carrera. Ah, ¿cómo no? ¿Cuánto es tanto? Ah, lo llevé. Llegué a la casa, muchachos, véngase. Y ya se iba a montar la otra persona. No, usted se queda. Me voy con mi muchacho. Y me fui con mi muchacho. Entonces, hay cosas que suenan como chistes, pero tienen un trasfondo espiritual tremendo, hermano. Cosas que en una oportunidad fui con mi esposa a comprar allí en no sé qué era, una venta de comida, que era una venta de comida y estaban haciendo el almuerzo del Señor ahí adentro, no sé. Y yo vi eso y dije, ay, yo con esta hambre, Señor. Yo tenía una arepa en el carro, que siempre acostumbrábamos. Y cuando de repente, ay, Señor, provoca eso. Y al ratico el árabe me llamó y me dijo, ven para que comas, pasa. Y me pasó a la cocina y comí todo. Y yo dije, ¿quién puede hacer eso? A veces, lo que pasa es que no nos damos cuenta, hermano. Ay, ¿quién pudiera tomar un vaso de agua bien fría? Y llega alguien y te trae un refresco, te trae algo. Eso es lo espiritual sobre lo natural. No lo detiene nada. No está pensando que si no tienes para comprarlo, no está pensando nada, sino que tú lo anhelas en el Señor. Y como el Señor es tu Padre, Él te da. ¿Ves? Entonces, es importante conocer esto y que esto sea perceptible. Ahora, hay algunas formas que una persona puede hacer esto. La oración, por ejemplo. Si usted ora por algo, pues eso se va a dar en la medida que usted crea. Jesús oraba siempre y hasta velaba en oración. Y algunos de los milagros más impresionantes de Jesús han sido producto de una respuesta a una noche de oración. Orar sin cesar, dice 1 Tesalonicenses 5:17. El ayuno. El ayunar también puede ser una respuesta. El dar también puede revelar la importancia de lo que usted le da a los... Acá en el dar hay algo interesante. ¿Por qué a veces no damos? Porque tememos quedarnos sin nada. Pero si nosotros creemos que Dios bendice, yo doy y Dios manda. Doy y Él te vuelve a poner para que dé. Doy. Imagínense que usted es millonario. ¿Hay algún millonario aquí? Ah, ya está. Bueno, acá hay una millonaria que allá. Usted es millonaria, y como usted es millonaria y es bondadosa, usted me da a mí un capital de 100 millones de dólares para que yo los reparta entre las personas. ¿Me está escuchando, millonaria? Ajá. Y yo retengo eso y no los doy. ¿Usted me seguiría dando?
No, así es usted, ¿verdad? Bueno, Dios así es también. Si usted tranca la bendición de otro, usted se tranca la bendición suya. Si usted tiene un río que corre a raudal, ¿verdad? Y corre, o póngale que tenga un poco raudal. Si usted agarra ese río y lo tranca y lo empoza, ¿qué pasa con esa agua empozada? Se daña. Pero si corre, alimenta y alimenta, o mejor dicho, sacia la sed de muchas personas y es de bendición. Entonces, el dar es importante porque nos va a enseñar asuntos espirituales acerca de lo material. ¿Sí? Porque proporcionar fondos o dar cosas materiales para los asuntos espirituales puede resultar útil para ganar la victoria sobre un espíritu amante de las cosas materiales. Que no se quiere deshacer de las cosas porque, bueno, ya está acostumbrado a lo material. Y creo que en eso Dios tiene que trabajar en muchos de nosotros. La palabra dice en Marcos 6:20, haceos tesoros en el cielo. Ponemos, otra manera es poner a la orden del ministerio cosas materiales que muchas veces son necesarias para bendecir a otro y el adelantamiento del reino. Podemos ejercitarnos en lo siguiente, poner nuestra mente en las cosas de arriba, en lo espiritual. ¿Alguna vez usted ha tenido una experiencia que Dios le ha suplido de sus riquezas en gloria que usted no se le esperaba y que eso le fue dicho y eso se le cumplió? Eso habría que evaluarlo. ¿Cuándo te sucedió? ¿Cómo te sucedió? Bueno, el que te dio eso todavía te puede seguir dando. ¿Qué detiene tu bendición? Permita que Dios renueve su mente con una actitud semejante a la de Cristo. ¿Cómo pensaba Jesús? Jesús siempre pensó en los demás. Niéguese a sí mismo y rechace la importancia de lo material. No es que vamos a andar como unos andrajosos, ¿verdad que no? Pero tampoco vamos a darle la mayor importancia de lo que merece lo material a lo espiritual. Y bueno, sigamos a Cristo en darle prioridad y énfasis a lo espiritual. Pidámosle a Dios que nos ayude a dar énfasis a lo espiritual de una manera práctica. Por ejemplo, usted va a montar un negocio. Bueno, te voy a dar a ti, varón. Voy a vender jugo en la esquina. Bueno, voy y agarro el jugo, me pongo mi tapasol y pongo el jugo aquí. Gloria a Dios, Dios me va a mandar gente para acá, Dios va a bendecir este negocio. Señor, te presento ahí está la oración. Señor, te presento este negocio en tus manos, glorifícate. No es lo mismo que llegar y decir, ¿y si no viene nadie? ¿Y si sale ese sol? Ya empezó a salir ese sol. A veces se pone la gente y dice, con ese solazo, ¿y para qué voy a estar vendiendo jugo? Si ese es el mejor tiempo. Porque todo el mundo le va a dar sed. Entonces, eso va a ser la diferencia. Y escríbase nota a sí mismo sobre las cosas que siente que Dios lo está guiando a hacer. Si usted se mueve, voy a anotar esto acá. Yo no creo que Dios te va a decir, vende jugo de naranja a las 12 de la noche. No creo. ¿Verdad? Lo importante es pedirle a Dios, ¿verdad? Que nos haga ver la vida como Jesús la veía. Cómo Jesús veía las cosas. Porque a veces peleamos por cosas materiales que a la verdad no tienen sentido. O no tenemos en nuestras casas cosas materiales que ya ni lo usamos, pero no nos queremos ni desprender de ellas. Ay, ese pantalón, no, ese era de mi nieto, pero es que tan bello. Pudiera haberle pasado eso a otro nieto y se hubiera beneficiado. Y cosas así tenemos que no nos queremos desprender de ellas. Cuando compramos algo nuevo, nos salimos de lo viejo. Pudiéramos bendecir a alguien, ¿verdad? Y todo eso lo tenemos. Pero
la palabra dice, más bienaventurado es dar que recibir. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, no va a regalar lo que no tiene. Porque el que regala lo que tiene, pues se queda. Pero si usted confía en lo espiritual, si usted ya sabe cómo funciona esto de lo espiritual, pues usted va a traer cosas con la boca. Así como cuando dijo Jesús, enmudece y todo se paró. Asimismo también Jesús dijo a la higuera, sécate y se secó. Pero también dijo, me imagino que diría a los peces y a los panes, le diría, aumenten. ¿Bien? Entonces, en lo que he podido comprobar en este tiempo, pues que en tiempos que yo estuve trabajando mucho, y aunque vi ¿cómo es el fruto? Fue un fruto con mucho dolor. Y yo creo que algunos acá saben de lo que yo estoy hablando. Un fruto con mucho dolor, como que di demasiado para recibir tan poco. Pero ahora en Cristo, el esfuerzo ya no es como antes, ya no lo hago como antes. Y aunque tal vez diga yo en mi mente que no tengo la parte material como antes, yo diría que me siento mucho mejor, porque lo demás era lo superfluo, y lo superfluo lo que me traía era problemas. Pero ahora estoy contento con qué comer y con qué vestirme, como decía el apóstol Pablo. Entonces cuando lo espiritual empieza a gobernar lo material, siempre en tu casa va a sobrar. Siempre va a haber para dar, siempre va a haber para ayudar, siempre va a sobreabundar en ti. Pero hay un secreto, mejor es dar que recibir. Así que, bueno, tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento de esto, ¿verdad? Porque la vida no se circunscribe nada más a todo lo material, a cuánto me va a quedar ahí, cuánto me vas a dar, sino que cuando sembremos, ¿sabe que Dios es el único que paga con creces?